la etnografía y los criterios que la diferencia de otras investigaciones. El trabajo de campo de la investigación etnográfica se guía por 8 criterios. Dichos criterios son los que distinguen notablemente a este tipo de investigación de otras clases. El primero se refiere al lugar donde el etnógrafo debe ir a buscar la información o los datos que necesita. El etnógrafo a menudo tiene que tomar decisiones en cuanto a dónde ir, qué datos recoger, con quién hablar, etc. El segundo criterio advierte que la observación no debe deformar, distorsionar o perturbar la verdadera realidad del fenómeno que se estudia. La información debe ser recogida en la forma más completa posible. Detalles, matices y aspectos peculiares sobre el lenguaje, vestidos, costumbres, rutinas, etc. El investigador etnográfico no entra en el estudio de campo con un problema completamente planteado o formulado, o con un grupo explícito de hipótesis por verificar, lo que lo pone en la situación de no saber qué datos serán al fin de cuentas importantes y cuáles no lo serán. Como tercer criterio, se establece que es sumamente conveniente que los procedimientos utilizados permitan realizar las observaciones repetidas veces. Para ello, habrá que tratar de grabar las entrevistas, firmar las escenas, si es posible, tomar fotografías, hacer anotaciones y conservar todos los documentos. En cuarto lugar, conviene señalar que, aunque la investigación etnográfica usa muchos tipos de información, la que más busca es aquella que mayor relación tenga y más ayuda a describir las estructuras significativas que dan razón de la conducta de los sujetos en estudio. Entre esos tipos de información destacan el contenido y la forma de la interacción verbal de los sujetos, el contenido y la forma de la interacción verbal con el investigador en diferentes situaciones y en diferentes tiempos, la conducta no verbal, gestos, posturas, mímica, etc. Los patrones de acción y no acción, valores, costumbres y rutinas que generan su comportamiento o pasividad, y los registros, archivos, documentos, artefactos y todo tipo de rastros y huellas. Un quinto criterio de acción está relacionado con el número de personas que lleva a cabo la investigación. La persona que va a realizar el material y escribir el informe final debería también realizar ella misma la mayor parte de las entrevistas y de la observación para evitar perder el hilo de la estructura de la realidad estudiada. En sexto lugar, es necesario distinguir o contrastar la modalidad de cómo otros investigadores recaban los datos sobre un tema particular, es decir, a través de instrumentos especialmente diseñados para sus fines, y cómo lo hace el etnógrafo en su propio campo. Otro aspecto de máxima relevancia es el siguiente. Las 3 tareas básicas de recabar datos, categorizarlos e interpretarlos no se realizan en tiempos sucesivos, sino que se entrelazan continuamente. Finalmente, conviene señalar otro criterio de apreciación. El investigador etnográfico no tiene miedo de ser parte de la situación que estudia, de que su presencia parezca contaminar los datos, ya que considera imposible recabar datos incontaminados. Elección de la muestra. La selección de la muestra es un paso muy importante dentro de la investigación cualitativa. Se trata de tomar una pequeña porción representativa de la población estudiada. En un estudio etnográfico se requiere que el investigador especifique con precisión cuál es la población relevante o el fenómeno de investigación. No se puede seleccionar una muestra de un grupo de alumnos en una determinada escuela si nuestro estudio es sobre un fenómeno relacionado con la convivencia de cierto grupo indígena. Por el contrario, si nuestro fenómeno estudiado es sobre el bajo rendimiento académico en la materia de matemáticas, entonces es importante que la muestra vaya encaminada a una escuela donde un grupo de estudiantes que presenta dicho problema formen parte de la muestra estudiada. Existen 2 tipos de muestras: la muestra estadística o probabilista. En esta se extrae de una población o universo bien definidos un subgrupo, usando como criterio la condición de que todo miembro tenga exactamente la misma probabilidad de ser elegido. Del mismo modo, se procura que los estratos sociales y socioeconómicos, la raza, el sexo y demás grupos naturales queden proporcionalmente respetados.
y la muestra intencional o basada en criterios, en la que se elige una serie de criterios que se consideran necesarios o muy convincentes para tener una unidad de análisis con las mayores ventajas para los fines que persigue la investigación. Se suele eliminar los casos atípicos o muy peculiares. Se vale del criterio y juicio del investigador para tomar los elementos que forman la muestra. ¿Quiénes pueden brindar información? Los informantes son los nativos que nos proporcionan información sobre su cultura. En su mayoría, los informantes cumplen las funciones de traductores de lenguaje y significados y sirven de puente con la comunidad. El investigador etnógrafo debe elegir bien sus informantes, porque dependerá en gran parte de ellos el estudio realizado. El investigador debe preguntarse cuántos grupos y qué miembros de estos deben elegirse para obtener información, hasta qué punto hay que sondear en un grupo o una persona particular, cuándo, dónde y en qué circunstancias hay que estudiarlos. Por ejemplo, en una investigación educacional, los posibles grupos por estudiar y entrevistar como informantes y proveedores de datos serían los estudiantes, los docentes, el personal directivo, los padres de los alumnos, el personal auxiliar y el contexto sociocultural de la comunidad en que está ubicada la institución. Cada uno de estos grupos, dependiendo del tema que se quiera esclarecer, ilustraría una faceta o cara de la misma realidad. Análogamente, el procedimiento sería similar en una empresa, una fábrica, un hospital, una cárcel, una institución o comunidad. Procedimientos e instrumentos. Esta es una lista de los instrumentos y técnicas usados con mayor frecuencia por los etnógrafos. Las dos primeras técnicas son los soportes fundamentales del trabajo de campo etnográfico. La observación participativa es la técnica clásica primaria y más usada por los etnógrafos para adquirir información. Para ello, el investigador vive lo más que puede con las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, sus costumbres, estilo y modalidades de vida. Para lograr esto, el investigador debe ser aceptado por esas personas. Al participar en sus actividades corrientes y cotidianas, va tomando notas de campo detalladas en el lugar de los hechos o tan pronto como le sea posible. Es importante recoger las historias, anécdotas y mitos que constituyen el trasfondo cultural ideológico que da sentido y valor a sus cosas, ya que determinan lo que es importante o no, el cómo las personas se ven unas a otras y cómo evalúan su participación en los grupos y programas. Debe prestar mucha atención a los eventos especiales como por ejemplo una boda, un rito religioso, un juicio, una graduación, un torneo, una fiesta, un funeral, riñas, peleas, etc. Debido a su capacidad informativa, se pueden considerar como imágenes que reflejan las estructuras de los grupos, cómo continúan existiendo y por qué perpetúan su existencia. Un modo práctico de hacerlo con rapidez consiste en grabar en una cinta un amplio comentario de las anotaciones que se hicieron, tratando de reflejar lo que el observador vio, oyó y sintió en el campo. La entrevista como instrumento de investigación. La entrevista en la investigación etnográfica es un instrumento técnico muy importante. Adopta la forma de un diálogo coloquial o semiestructurada. Puede ser complementada con algunas otras técnicas escogidas entre las señaladas y de acuerdo con la naturaleza específica y peculiar de la investigación que se va a realizar. En la conducción técnica de la entrevista de investigación se sugiere después de escoger un lugar apropiado, que propicie y facilite una atmósfera agradable para el diálogo, y después de haber tomado todos los datos personales que se consideren útiles o convenientes, la entrevista se relacionará con la temática propia de la investigación en curso. B. Será una entrevista no estructurada, ni estandarizada, debe ser flexible, dinámica, libre y, básicamente, no directiva. C. La actitud general del entrevistador será la de un oyente benévolo, con una mente clara, fresca, receptiva y sensible. D. Más que formular preguntas, el entrevistador tratará de hacer hablar libremente al entrevistado y facilitarle que se exprese en el marco de su experiencia vivencial y su personalidad. El entrevistador presentará todos los aspectos que quiera explorar en la investigación, agrupados en una serie de preguntas generales y en forma de temas, elegidos previamente, bien pensados y ordenados de acuerdo con la importancia o relevancia para la investigación.
F. El cuestionario debe ser solo una guía para la entrevista, cuyo orden y contenido pueden ser alterados de acuerdo con el proceso de la entrevista. G. No se debe dirigir la entrevista. Que el sujeto aborde el tema como quiera y durante el tiempo que desee. Tampoco se debe discutir su opinión o sus puntos de vista, ni mostrar sorpresa o desaprobación y, menos aún, evaluación negativa, sino, al contrario, gran interés en lo que dice o narra. H. No se interrumpirá nunca el curso del pensamiento del entrevistado, se deberá, más bien, dejarlo que agote lo que tiene en la mente y invitarlo a que diga algo más, profundice, clarifique o explique aspectos que parezcan de mayor relevancia o no estén suficientemente claros. J. Que el sujeto se sienta con plena libertad de tratar otros temas que le parezcan relacionados con el abordado expresamente. K. La entrevista debe grabarse, por lo menos el diálogo, y, de ser posible, también la imagen. En el caso de la grabación de video, la cámara debe estar enfocada al entrevistado y se deberá informar de esta grabación para obtener su aprobación previa. Esta etapa de la investigación etnográfica finaliza cuando se ha recogido y escrito un buen conjunto de material protocolar, es decir, primario, en entrevistas, grabaciones y anotaciones, que se considere suficiente para emprender una sólida categorización o clasificación que, a su vez, pueda nutrir un buen análisis, interpretación y teorización y conducir a resultados valiosos. Cadono gli specchi, cadono i poi, crollano i pezzi di noi, non siamo più gli stessi, quello che eravamo noi.